Y le preguntaba al Señor qué palabra tenía que traer el día de hoy, amados pastores y ministros. Y vino una claridad a mi corazón y he titulado esta enseñanza Llamados a la Integridad. Pastor Dani, ya va a empezar a hablar de sexo. Más o menos, tiene que ver, como algunos lo saben, junto con mi esposa, desde hace más de 10 años dirigimos un movimiento que se llama Yo Elijo la Pureza. Y bueno, siempre terminamos hablando de eso, pero era muy claro esto de llamados a la integridad, porque durante muchos años trabajando en este tema de sexualidad, hemos tenido que escuchar, hemos tenido que ver, hemos tenido que ayudar a líderes, a ministros que han tenido caídas en el área moral, en el área sexual. Y hemos tenido que observar también, lamentablemente, las secuelas, las consecuencias tristes, negativas, horrorosas dentro del cuerpo de Cristo. Parece que hoy es cada vez más usual encontrarnos con noticias de líderes, de ministros. No sé si tú vives también viendo un poco de noticias. Es triste escuchar cada vez de manera más común la caída moral de ciertos líderes, ministros de iglesias pequeñas, grandes, iglesias, mega iglesias. Y es por eso que el tema es pertinente el día de hoy. Y el propósito de esta enseñanza tiene que ver con llevarnos a nosotros a entender la dignidad del llamado que tenemos. ¿Cuántos aquí están alegres de haber sido llamados al ministerio? Amén. Entonces, el propósito de esta enseñanza es podernos llevar a decisiones que nos permitan como ministros vivir vidas íntegras, moralmente íntegras, sexualmente íntegras, que partan de una fe genuina, no de condenación, no de legalismo, no de formas, no de tradiciones, sino que puedan partir de una fe genuina y del entendimiento de la dignidad del llamado que hemos recibido y de la dignidad de aquel que nos llamó. Por eso, amados, para un ministro, y esto es lo que vamos a ver y quiero enseñar el día de hoy, voy a tomar varios versos de la Escritura, vamos a leerlos con detenimiento, vamos a ver constantes en la Escritura. Para un ministro la integridad y la santidad son vitales. Son nuestros no negociables. Para un ministro la integridad y la santidad es vital y es nuestro no negociable. Padre Santo, te pedimos que nos permitas el día de hoy recibir de ti, porque es a ti a quien necesitamos escuchar. Espíritu Santo, ten libertad de moverte el día de hoy. Creo que esta es una noche de libertad, de sanidad, de victoria, de decisiones. Y cada vez que nosotros tomamos una decisión para contigo, nuestras casas y las iglesias que dirigimos son bendecidas también. Así que henos aquí, Señor, dispuestos a escucharte. Amén. Primera de Timoteo 4, del 11 al 12. Espero que estés tomando tiempo para apuntar. Apunta. Y dice, ojo a cada detalle. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Y acá está el clásico: que nadie te subestime por ser joven. Y yo sé que cuando leemos, la mayoría de acá leemos este pasaje, decimos, bueno, esto ya no es para mí, pues, ¿no? Como que hace rato y que ya no soy joven. Pero aunque no hay un registro exacto, muchos historiadores concluyen de que este joven Timoteo, pastor, estaba alrededor en los 35, 36 a 38 años cuando esta carta fue escrita. Joven,
para el pastorado usual de la época, porque en el pastorado usual de la época era por lo general ancianos. Cuando se nombraba en la iglesia ancianos eran porque, en primer lugar, eran ancianos. Se buscaba gente de edad porque se entendía que una persona de edad era más mesurada, más prudente a la hora de tomar decisiones. Entonces, cuando le está diciendo que nadie te menosprecie por ser joven, no es porque era un chiquillo de 15 años, sino porque era joven para la usanza de la época. Y a este joven Timoteo, ministro, pastor en Éfeso, Pablo, su padre espiritual, le da dos indicaciones claves que tú puedes ver ahí. Y la primera, ¿cuál es? ¿Quién se ha dado cuenta? Digan conmigo, enseña. La primera es enseña. Y esta es la obvia, ¿no? Nosotros como pastores tenemos claro que una de nuestras responsabilidades, ¿cuál es? Enseñar. Tú y yo tenemos, esto es lo obvio, tenemos la responsabilidad de poder enseñar a la iglesia en la instrucción de la palabra, en todo el consejo de Dios, no en modas, no en tendencias, no en opiniones personales, sino en la santa palabra de Dios que permanece para siempre. Amén. Eso es lo que tenemos claro. Pero la segunda indicación que le da este ministro es tan importante como la primera. Sé, ¿qué cosa? Un ejemplo para todos los creyentes. Y esta es una frase fuerte. Sí, un ejemplo para todos los creyentes son palabras fuertes. Yo no sé si te habías dado cuenta que que como ministro, que como pastor, tienes un llamado a ser ejemplo. Tienes un llamado a ser ejemplo. ¿Por qué? Porque responder al llamado de Dios para el ministerio es también responder a la responsabilidad de vivir un estilo de vida acorde a la dignidad del llamado que recibimos. Y nadie puede ser un ejemplo sin pagar el precio de ser un ejemplo. Yo sé que aquí no hay alguien tan espiritual que me diga, no, pastor, yo no soy ejemplo, el único ejemplo es Cristo. Ya, suena bonito, suena espiritual, pero no es escritural. Los ministros tenemos un llamado a ser ejemplo. Vamos a ver. Es como me acuerdo hace más de 10 años, de repente, yo estaba viendo, me gusta mucho el fútbol, y estaba viendo un reportaje, el espacio del noticiero que de deportes, ¿no? Y me acuerdo que habían traído un jugador para Alianza Lima en ese momento, no estoy contra ningún equipo por si acaso, pero habían traído un jugador que había sido de la selección, un defensa que había jugado en España, y lo repatriaban en sus últimos años para jugar por Alianza. Y ni bien llegó a Alianza, no solamente empezó a jugar, sino que empezó a salir en Ampais. ¿Se entiende Ampais? Claro, ¿no? Salía ahí tomando pues en distintos lugares. Y me acuerdo que yo estaba viendo la clásica entrevista fuera del entrenamiento y le están preguntándole unas cosas y hay un reportero que le pregunta a este jugador, yo quería hablarte acerca de los Ampais que te han estado haciendo y quería saber, ¿no te molesta no ser un buen ejemplo para los jóvenes de Alianza? Y la respuesta de este jugador fue, a mí me contrataron para jugar, no para ser ejemplo. Y parece que para algunos ministros a mí me contrataron para enseñar, no para ser ejemplo, ¿no? A mí me contrataron para predicar, no para ser ejemplo. Responder al llamado al ministerio no es solamente el responder al llamado de enseñar con integridad, sino de vivir con integridad. Una vez más, responder al llamado al ministerio no solamente responder al llamado de enseñar con integridad, porque sabemos que debemos enseñar con integridad la escritura, sino también de vivir con integridad, o sea, ser un ejemplo. Y un ejemplo es ser un patrón conforme al cual las cosas deben ser hechas, o sea, ser un referente de aquello que enseñamos. Porque tu prédica puede cautivar a los oyentes, pero tu ejemplo afirmará la verdad en el corazón de aquellos que caminan contigo. Pastor, no le creo. Vamos, Hebreos 13:7.
Mira las constantes. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan, ¿qué cosa? ¿El qué? El ejemplo. Otra vez, ejemplo. Y sigan el ejemplo de su fe. Y este pasaje tiene dos sentidos. El primero es que para nosotros nos acordemos de nuestros líderes, nos acordemos de qué, de lo que nos enseñaron y de qué, del fruto de sus vidas. Consideremos el fruto de sus vidas y el ejemplo de su fe. Pero para nosotros los líderes, este versículo tiene dos partes. La primera, la de acordarnos de nuestros líderes, y la segunda va directo a nosotros que somos líderes. O sea, tenemos el llamado de que de enseñar la palabra de Dios y de tener un fruto de vida diaria que nos permita ser ejemplo para aquellos que nos siguen. Amado, la integridad es un no negociable del ministro, porque es la respuesta del ministro a la gracia que recibió. Es el entendimiento de la dignidad del llamado que nos fue hecho y de la grandeza de aquel que nos llamó. Porque no nos llamó una organización, nos llamó aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que como ministros, quieras o no, tu vida va a ser un ejemplo. Tú decides qué clase de ejemplo, ¿ok? Pero de que vas a ser un ejemplo, vas a ser un ejemplo. Ya sea que en el futuro te citen para bien o te citen para mal. Pero de que te van a citar, amado y amada, te van a citar. Tu ejemplo el día de hoy es esa plataforma donde la fe de aquellos que te escuchan, que te ha tocado ministrar, es avivada y sus vidas son impulsadas hacia adelante, o es la puerta de entrada. El estilo de vida que llevas, o es la puerta de entrada que el enemigo va a usar para quebrar tu vida, tu casa y la iglesia. El enemigo sigue usando la táctica de golpea al pastor y las ovejas huirán. Ay, pastor, no le creo. Vamos un versículo más. Primera de Timoteo 4:16. De la boca de 2 o 3 testigos. Usemos 3. Podría usar más, pero vamos a usar 3. Ten mucho cuidado. ¿De qué? De lo que enseñas. Solo de lo que enseñas, pues, ¿no? Tengan mucho cuidado, otra vez instrucciones pastorales, de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. La constante, una y otra vez, ten cuidado. ¿Qué significa tener cuidado? Es ser celoso, ¿no? De lo que enseñas y de cómo vives. Y generalmente tú y yo sabemos lo que es ser celoso con lo que enseñamos, ¿sí o no? Ustedes son pastores y maestros maravillosos en la iglesia. Y somos muy celosos de, por ejemplo, no dejamos que cualquiera predique, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque somos celosos de lo que se enseña. Primero tratamos de escuchar bien a quién vamos de repente a invitar para que tome el púlpito, porque nosotros cuidamos de lo que enseñamos. Somos celosos. Cuando tus ovejas te dicen, pastor, quiero irme a tal conferencia, generalmente le decimos un ratito. Te aconsejaría yo quizás una mejor dieta, ¿no? Celosos en lo que enseñamos. Pero dice que no solamente seamos celosos en lo que enseñamos, sino celosos en cómo vivimos. O sea, es ese mismo celo, esa misma pasión, ese mismo cuidado que tenemos para lo que enseñamos, para lo que compartimos, es el mismo celo, la misma pasión que debemos tener con cómo nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque este llamado es una responsabilidad alta. El apóstol Pedro dice que un día rendiremos cuentas ¿a quién? Al príncipe
de los pastores. Y el príncipe de los pastores no soy yo, por si acaso. Hay un príncipe de los pastores al cual le vamos a rendir cuentas de la función que hemos desempeñado en la casa, no solamente de lo que enseñamos, sino de cómo vivimos. Pastor, sigo sin creerle, no me gusta su enseñanza. Primero Timoteo 3, del 1 al 7. Dejemos que la Escritura nos vaya haciendo sacar conclusiones. Y estas son las cualificaciones del obispo o del anciano dentro de la iglesia. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además, por si fuera poco, que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo, ¿no? La palabra aquí, obispo, presbítero, anciano, está hablando del ministro, del ministro. Y nos está hablando de que aquel que desea ser un ministro aspira a una noble función realmente, es un buen deseo, pero que va a demandar una responsabilidad y una madurez de carácter que le permita operar en ese llamado con integridad. Pablo no está diciendo que quien cumple estas características se gana un llamado al ministerio. O sea, si ves un hermanito con todo esto, te ganaste un llamado al ministerio. No está diciendo eso, pero sí está diciendo de que aquellos que tenemos un llamado al ministerio, hay un estilo de vida que debemos vivir. Estas características cualifican al ministro para poder tener autoridad bíblica dentro de la iglesia. No se trata solo de tener un llamado, ¿ah? Una cosa es tener un llamado y otra cosa es operar en el llamado. A ver, ya, no hablando del llamado al ministerio quíntuple. ¿Todos los creyentes tenemos un llamado a algo? ¿Sí o no? Sí. ¿Todos los creyentes de tu iglesia tienen un llamado a algo? ¿Sí o no? Sí. ¿Todos están funcionando en ese llamado? No. ¿Por qué? Para entrar en aquello a lo cual Dios te llamó, necesitas tomar ciertas decisiones. Igual acá. Una persona puede tener un llamado al ministerio, pero para operar con autoridad bíblica dentro de la iglesia como un ministro, hay ciertas cualificaciones que Dios espera de nosotros, que expresan que madurez, consagración, integridad, buen testimonio. Yo quiero que notes algo. De estas 15, 16 categorías que tenemos acá, solo una tiene que ver con enseñar. La otra 14, 15, depende de la versión que leas, tiene que ver con carácter. Pero a veces nos emocionamos, ¿no? Hay un hermanito que tiene carisma, que sabe enseñar. Wow, yo le doy, predica, pastor, no sabe cómo. Ese va a ser mi mano derecha. Un ratito. Tranquilo. Porque enseñar es una de 15, 16, ¿ah? Hay cualificaciones que uno necesita desarrollar que tienen que ver con integridad, carácter. O sea, una vez más es importante cómo vivimos. Y es por eso que quiero tomarme unos minutos para hablar de dos características que vemos aquí, ¿ok? Que tienen que ver con lo que estamos enseñando y que tienen que ver mucho también con un estilo de vida moral de pureza sexual, ¿ok? Y la primera característica, vamos a la siguiente, es esta, intachable.
Ahí he puesto la palabra del griego anapileptos, que significa literalmente no arrestado. Otra versión dice irreprensible. ¿Qué significa intachable? Una persona no arrestada. O sea, una persona que no puede ser acusada de delito ni censurada por su estilo de vida. Eso es una persona irreprochable. No es una persona perfecta, ¿ok? Una persona irreprochable o intachable no es una persona perfecta, pero sí es una persona cuyo estilo de vida no da oportunidad al reproche o a la acusación. O sea, que el estilo de vida que lleva no es una causa para blasfemar el nombre del Señor. Por eso me encanta cuando Proverbios 22:1, que ven acá, dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Como dice la Reina Valera, un buen nombre. Que si tú tienes un mal nombre, sea por seguir a Cristo. ¿Ok? Que si tú tienes un mal nombre en esta tierra, que sea por seguir a Cristo. Que hay dos cosas totalmente distintas. Una cosa es tener un mal nombre por seguir a Cristo y otra cosa es tener un mal nombre porque, bueno, pues, ¿no? Te lo ganaste. Una buena reputación o ser irreprensible o intachable nos permite desarrollar una plataforma donde el mensaje que enseñas es más poderoso. O sea, una vida intachable y irreprensible es la plataforma desde la cual el mensaje que enseñas tiene mayor credibilidad. Y este aspecto tiene un impacto en cuanto a cómo administramos nuestra sexualidad como ministros. En lo sexual, estás dando, o en lo moral, en lo sexual, ¿estás dando oportunidad de ser acusado de algo? ¿Estás dando oportunidad de ser censurado por el estilo de vida que estás llevando? ¿Estás usando la escritura para guiar o para excusar ciertas decisiones? Porque, amado, yo puedo agarrar la escritura, no me apedrees por lo que voy a decir, ¿ya? Yo puedo usar la escritura y decir lo que quiera. No sé si me entiendes. O sea, yo puedo agarrar un verso aquí, un verso acá, un verso allá y decir, fundamentar cualquier cosa, Pero no quiere decir de que sea saludable escrituralmente o que tenga un sentido en la escritura. Y hay algunos que usan la escritura solamente para justificarse o justificar el estilo de vida que llevan. Y escribí algunas cosas aquí. El secreto es el lugar donde los pecados sexuales nacen y se fortalecen. El secreto es el lugar donde los pecados sexuales nacen y se fortalecen. Y es en ese secreto del pecado sexual donde nos hacemos insensibles al Espíritu Santo. El secreto es el lugar donde el orgullo se levanta. Porque cuando escondemos un estilo de vida, nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos engañar a todo el mundo. Y sí, te lo digo desde ya, el ministerio es un lugar donde es muy fácil ser tentado por el orgullo. Es muy fácil. Y ese orgullo nace cuando perdemos de vista quién es el Señor y que todo lo que hacemos es por su gracia. Cuando tú pierdes de vista eso, empiezas a pensar de que es por ti. Es como cuando estábamos adorando, si todo es por Él, si todo es por su gracia y todo es por su poder, entonces todo es para su gloria. Así de simple. Pero si es por mi fuerza y es por mi carisma y es por mi preparación, entonces es para la mía. Y es cuando el orgullo se levanta. Y el ministerio es un lugar donde nos equivocamos a veces, ¿ah? Donde las cosas empiezan a salir bien, la gente no dice amén. No se escucha.
Y ese reconocimiento hace que en ocasiones nos tambaleemos. Y cuando el orgullo aparece, nos empieza a hacer pensar de que estamos por encima de las consecuencias, que estamos por encima de las normas de carácter, nos hace ver a las personas por encima del hombro y ver a las personas como herramientas, no como personas. Nos hace pensar de manera equivocada que podemos controlar el pecado y que estaremos por encima de las consecuencias. Y una vida así, lo único que está haciendo es obstruir la manera en la cual Dios quiere usarte. Además de, lo más importante, contristar al Espíritu Santo, que te fue dado y con el cual fuiste sellado. Segunda característica, esposo de una sola mujer. Y esto no quiere decir de que el ministro tiene que ser hombre y casado, ¿ya? No quiere decir eso. Pero sí es un llamado a la pureza sexual que fluye de la exclusividad del vínculo matrimonial. Por eso, esposo de una sola mujer. Así como el soltero es llamado a la pureza de la abstinencia, el casado es llamado a la pureza de la fidelidad. Esposo de una sola mujer. Y este versículo esta cualificación es totalmente contracultural. ¿Ok? Totalmente contracultural, porque si tú te pones a pensar en el contexto, era difícil lograr que todos los creyentes de la época pudieran adherirse a este principio con facilidad. ¿Por qué? Porque vivían en un contexto donde la poligamia era algo normal y legal. Entonces decir esposo de una sola mujer era ir en contra de la usanza común de la época, donde tener muchas esposas o gente que no era tu esposa era algo común, legal y en ocasiones hasta santo. Pero aunque era difícil que el creyente de la congregación participe de este principio con facilidad, para el ministro era no negociable. No sé si te das cuenta. O sea, para el creyente era difícil adherirse a este principio. Para el ministro es no negociable. No importa cómo la gente está manejando su estilo de vida, tú te vas a regir bajo otros principios. Para ti no hay excusa. Tú, marido de una sola mujer o esposa de un solo hombre. Y es triste. Otra vez, mira, estamos viendo características y podíamos hablar de la prudencia, hablar del buen testimonio de la gente de afuera, todas vinculadas a cómo manejamos nuestra vida, nuestra moral. Como ministros, estoy tocando versículos que tienen que ver como ministros. Si estos versos tienen que vivir los versos que he citado el día de hoy pueden y deben ser enseñados a toda la iglesia. O sea, toda la iglesia debemos ser irreprochables, todos debemos ser modestos, todos debemos ser prudentes, todos no debemos amar al dinero, todos. Pero el ministro está llamado a vivirlo. Cuando nosotros no vivimos este estilo de vida, y amado, yo sé que el día de hoy no estoy queriendo saltar de tu silla y correr por el lugar diciendo amén. Pero lo que te enseño el día de hoy te va a salvar la vida y te va a ayudar a ministrar a otros. El día de hoy es triste cada vez que nosotros tenemos que ayudar a líderes y ministros que han tenido que pasar por estas situaciones dolorosas para ellos, para sus familias y para sus iglesias. Hoy iglesias son divididas, destruidas por caídas morales. Y toda caída moral no empezó de la noche a la mañana. Empezó con licencias. Y las licencias son una pendiente resbalosa que nos hace caer más rápido de lo que pensábamos. Parece en ocasiones que demora la caída, pero va a llegar en algún momento.
¿Saben que hoy hay un término horroroso que es el de abuso espiritual? ¿Alguien ha escuchado el término abuso espiritual? ¿No? Es horroroso. Es un término que se usa el día de hoy para referirse al abuso sistemático que ocurre en esferas eclesiásticas, principalmente de personas con autoridad o influencia religiosa o espiritual que aprovechan esta influencia que tienen para poder manipular y para poder abusar física, emocionalmente, sexualmente de las personas de su congregación. Es triste que hoy haya un término acerca de eso. Podría contar un montón de testimonios tristes, no lo voy a hacer el día de hoy porque no tengo tiempo, pero la secuela de dolor en las vidas, en las casas, en los hogares, que parte porque en algún momento decidimos empezar a subestimar ciertos principios. No sé si te has dado cuenta, tenemos un llamado a enseñar con integridad, pero a vivir también con integridad. La integridad no solamente tiene que ser enseñada, sino que vale la pena ser enseñada y es bella de ser modelada delante de la gente. Decirle al Señor, quiero servirte, no es solamente decirle, heme aquí para enseñar lo que quieras, sino es tener que decidir, heme aquí para modelar la fe delante de la gente que has puesto bajo mi cuidado, cueste lo que cueste. Porque no es tu iglesia, amado, es de Él. No es tu novia, es su novia. Por eso me encanta cuando Pablo se está despidiendo de los obispos de Éfeso en el libro de Hechos y dice, les mando que puedan cuidar bien del rebaño en el cual el Espíritu Santo los puso como pastores y que el Señor Jesús compró por su sangre. En pocas palabras, no es tu iglesia, papito, no es tu iglesia, mamita, es su iglesia. El Espíritu Santo te puso y el Señor la compró por su sangre. Pastor, ¿qué hago? Ya me asustó. Te voy a dar algunos consejos el día de hoy. Te van a salvar la vida. No solamente te van a salvar la vida, sino que te van a permitir a ti poder vivir una vida de integridad y ayudar a otros ministros y líderes que puedan hacerlo. Amén. Y quiero darte el primer consejo el día de hoy, que es cultiva, y este es el más obvio. Amado, no hay verdades nuevas en la Escritura, ¿ah? No existen verdades nuevas, revelaciones nuevas, solamente hay algunas que no vemos. Y la primera es cultiva una vida espiritual encendida. Una vida llena del Espíritu. ¿Por qué? Porque una vida llena del Espíritu no tiene espacio para el pecado moral. Una vida llena del Espíritu no tiene espacio para el pecado sexual. No se trata simplemente de poner normas. Bueno, ahora entonces yo ya no veo eso, ya no oigo eso, ya no toco aquí y mala mi mano, malo mi ojo. No se trata solamente de ponernos regulaciones nuevas, se trata de tener una relación nueva con aquel que es capaz de llenarlo todo, que es capaz de satisfacernos de una manera más plena. Amado, la integridad no es algo que se logra a base de regulaciones estrictas, sino a base de una vida apasionada con aquel que lo entregó todo por ti. Una vida llena del Espíritu no tiene tiempo para el pecado sexual porque ha descubierto un placer superior. Una vida llena del Espíritu no tiene tiempo del pecado sexual porque es consciente, muy consciente de aquel que camina con Él todos los días. Y cuando tú mantienes una vida encendida con el Señor, tú vives consciente de aquel que está contigo todos los días y el resultado de eso es temor santo. Temor santo. Amado, nunca subestimes el poder de una vida consciente de la presencia del Señor. Número 2. Estamos hablando de consejos para vivir en integridad como ministro a la cual hemos sido llamados. No camines solo.
No camines solo. ¿Sabes que los pastores podemos ser muy antisociales en ocasiones? Somos los primeros que animamos a la iglesia a congregarse. Los primeritos. ¿Por qué? Y sacamos nuestra enseñanza, 10 razones de por qué congregarse y caminar en sociedad en la iglesia. Amén, amén. Pero luego de eso, a veces nosotros como ministros huimos de conectar con otros. Amados, yo tengo amigos pastores que no quieren ser mis amigos. Yo tengo amigos pastores que me dejan en visto. Me responde, o sea, yo le escribo hoy para que me responda en noviembre. Igual lo amo, igual los amo. A veces que podemos ser muy histriónicos acá, muy apasionados, pero bajamos del altar y nos cuesta conectar con otros. Nos cuesta abrir el corazón, amado, no camines solo, busca rodearte de personas, de ministros. Me encanta, John Maxwell hablaba de que había 3 relaciones que debíamos desarrollar. La primera tenía que ver siempre con un Pablo, decía, un mentor, un Pablo, un Timoteo, un discípulo, y un Bernabé, o sea, un compañero de batalla. Acá hay Bernabés, amado, acá hay Bernabés. Gente con la cual tú puedes conectar. Y como toda acción cuesta. La Biblia dice en Proverbios que el que quiera ser amigo, muéstrese amigo. Invita a alguien de aquí a tomar un café. Hablen juntos. Cuando tú caminas con el cuerpo, empiezas a disfrutar de los beneficios de asociarte con gente con la misma fe que tú. Das la oportunidad a recibir consejos, a recibir correcciones también si fuese necesario. Conectar con otros es una muestra de humildad, porque acepto mi necesidad del cuerpo. Mi necesidad del cuerpo. Amigos con los cuales, porque hay cosas que yo no puedo contarle de repente a la iglesia. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos, hay cosas que yo quisiera contarles, pero no puedo, porque no las soportarían. Hay cosas que yo no puedo hablar con mis líderes, pero hay cosas que yo puedo hablar con Rubén, hay cosas que puedo hablar con Elías, hay cosas que puedo hablar con Nico, y en las cuales podemos abrir el corazón y recibir sabiduría. Eso es humildad, aceptar que soy frágil, que necesito del cuerpo. Número 3, tengo una vida transparente. Tengo una vida transparente. Una de las cosas que dijimos es que todos los pecados sexuales nacen en lo secreto. Empieza a tener una vida transparente, empezando por lo más básico, tu matrimonio. La Biblia dice que ya no somos 2, sino 1. ¿Saben que para muchos matrimonios, incluyendo ministros, es muy fácil orar y a veces más complicado orar juntos? Si yo pregunto cuántos oran, de repente muchos dicen, amén, yo oro, ¿no? Y oro bastante. ¿Y cuántos oras con tu esposa? Ah, no, a veces. ¿Saben por qué? Porque orar con alguien significa que voy a abrir mi corazón con esa persona. Y sería triste que nuestros matrimonios sean lugares donde nos cuesta abrir el corazón y decir lo que necesitamos. Y decirlo, porque eso es lo que pasa cuando oramos. Hablamos nuestros dolores, hablamos nuestras necesidades, hablamos nuestras esperanzas, nuestros deseos, aquellas cosas por las que realmente estamos creyendo. Sé transparente con tu esposa, sé transparente con tu esposo. Tengan en casa una cultura de transparencia. Yo conozco parejas pastorales donde
Ni siquiera uno sabe la clave del otro. No, pastor, no, ¿qué le voy a enseñar mi clave de mi esposa, la clave de mi celular? No. Eso es mío, personal, mío de mí. Entonces, ¿para qué rayos te casas? Hay algo de lo cual tú te estás perdiendo. Sé transparente incluso si estás siendo tentado con algo. La otra vez yo estaba con mi esposa, me dijo, salgamos a caminar. Y yo me había echado a descansar en la tarde un rato. Qué rico es encontrar este ratito donde puedes echarte una siestita. Ok, y cuando me levanté la siesta, me levanté turbado. Porque yo me eché a descansar una hora. Y de pronto yo me levanto mal porque había tenido un sueño random, sucio, sexualmente. Random, de la nada. Entonces yo estoy así y me dice, vamos a caminar. Y yo estoy, o sea, sin saber qué hacer, medio en shock, ¿no? Y avanzamos a la esquina y le dije, espérate un ratito. Y la agarré de las manos y dije, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad contra todo espíritu de fornicación que haya querido tomar autoridad en mis sueños, que haya querido venir a tratar de sembrar un pensamiento en mi cabeza. En el nombre de Jesús no tienes autoridad porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo tengo la mente de Cristo. Y ahí en la calle, ay, pastor, pero ella es la mujer. Para algunos sería, no lo cuento, ¿no? Pero ella es la mujer de mi pacto. Mejor son dos que uno. Que un ataque, yo no lo llevo al secreto. Yo no lo voy a esconder. Yo necesito a mi compañera de batalla. Y amén, tomamos autoridad. Y eso no volvió. Pero ¿qué hacemos? Nos pasan cosas así y las escondemos, las entretenemos, nos quedamos calladitos, amado. Tienes un enemigo que está como león buscando a quien devorar. Pero dice, al cual resistimos, firmes en la fe. Piensa con tu esposa, cultiva una vida de transparencia. ¿Tus hijos podrían ver tu historial del celular con libertad? Cuando yo le di los celulares a mis hijos fue muy claro. Ustedes no tienen privacidad. Así de simple. Yo les doy el celular, pero yo tengo autoridad de revisarlo cuando quiera. La clave yo la voy a conocer. Es más, la clave de mis hijos es la misma que yo tengo. Y que los cuatro tenemos la misma clave. ¿Por qué? Porque así como yo puedo revisar su WhatsApp, su Discord, su historial cuando quiera, es porque ellos tienen también la oportunidad de hacer lo mismo conmigo. 4, tengo una vida disciplinada. Una vida disciplinada es una vida entrenada, llena de dominio propio, con hábitos saludables. Mira, pastor, ¿qué tan entrenada? ¿Qué tan disciplinada? Bueno, vamos a ver qué dice Pablo. 1 Corintios 9:27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Mira el ministro, porque aquí está hablando del llamado que él tiene como apóstol. Yo, como apóstol, yo disciplino. A ver, ¿alguien juega acá fútbol? ¿Alguien juega fútbol, básquet, algo? ¿Sí? ¿Y qué? Hagan deporte, por favor. Qué triste, no sé si reír o llorar, pero requiere entrenarte, ¿no? Y mal que bien lo hacemos, y mal que bien corremos, y mal que bien jugamos y calentamos antes para que no nos dé calambre. Pero ese no es el entrenamiento del atleta.
Y para muchos ministros parece que la integridad es un tema así de entrenamiento de hobby. No, yo me entreno como un atleta. ¿Qué es eso? Disciplina, dedicación, intencionalidad, propósito. Lo entreno, mira, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. O sea, mi cuerpo no me dice qué hacer. Yo entreno mi cuerpo para que haga no lo que siente, no lo que quiere, lo que debe hacer. Del contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. La versión literal dice, yo me golpeo a mí mismo, ¿no? El literal es, me pongo un ojo morado. Esto no quiere decir que te vayas a tu casa y te agarres a latigazos, ¿ya? Pero quiere decir, yo estoy dispuesto a hacer sufrir mi cuerpo para que no salga de la carrera. ¿Qué, por qué voy a perder mi salvación? No, esto es que eres descalificado de del operar en el ministerio. Dios no te descalifica, pero tú te descalificas a ti mismo. Porque si eres una persona que no vive en integridad, no cumple las cualificaciones del obispo. Y número 5, para terminar, sé inteligente. Sé inteligente. ¿Y qué es ser una persona inteligente? No tengas licencias. Dicho de manera coloquial, no te regales. La Biblia dice de que el sabio ve la tentación y ¿qué hace? La aguanta, pastor. Lo resiste porque soy un hombre de fe. No, ¿qué hace el sabio? Ve la tentación y huye. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pablo le dijo a los corintios, huyan de la inmoralidad sexual. Las grandes caídas no son de la noche a la mañana. No te regales. Si hay cosas que son tentadoras, no te regales. Sé inteligente. Evita consejerías con el sexo opuesto con la puerta cerrada. Evita consejerías con... Yo cuando tengo una consejería con el sexo opuesto, no lo hago dentro de la casa. O si lo hago dentro de la casa, en un lugar abierto, donde todos puedan ver. Pero es algo muy privado. Te recomendaría hablar con mi esposa. Pero si no queda otra, llevo un lugar con la puerta abierta donde todos puedan verme. ¿Por qué? ¿Porque es un mal pensado pastor? No, porque soy inteligente. Porque no voy a dar oportunidad a que blasfemen de lo que estoy haciendo, para que hablen mal de lo que estoy haciendo. O también de pasito, porque hay personas, y van a venir personas con una mala intención. Porque si hay alguien que quiere decir, el pastor, la pastora, se le pasó la mano conmigo, tú puedes decir, la puerta estuvo abierta. Aquí estamos todos transparentes. Entonces te ayuda a cuidarte a ti, te ayuda a ser inteligente. 1 Corintios 11:1. El mejor... Este es el mayor beneficio de una vida en integridad. ¿Cuál? ¿Cuál es el mayor beneficio de una vida en integridad? Que me parezco a aquel que me llamó. Y Pablo dice, y ustedes deberían imitarme a mí, otra vez ser ejemplo. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo está diciendo, si me ves algo bonito, es por Él. Si en algo me imitas a mí, que sean las veces, no en las veces en las cuales yo imito a Cristo. El mayor beneficio de la integridad es que nos permite parecernos a Jesús. Y eso es la mayor ganancia que podemos tener como hijos, como creyentes, como ministros. No vamos a ser personas perfectas, pero sí podemos ser personas consagradas. Ponte de pie. ¿Te ha ayudado esto? ¿Sí? Sí. Amado Señor, hoy estamos aquí
para decirte, queremos ser esos atletas en el ministerio. Queremos ser de aquellos que pagamos el precio por ser ejemplo, que tomamos las decisiones que tenemos que tomar para ser una bendición para otros. Señor, no queremos tomar a la ligera el llamado que nos ha sido dado. No es un llamado a posiciones, no es un llamado a glamour, no es un llamado a autoridad sin responsabilidad. No, es un llamado, en primer lugar, a revelarte a ti en la iglesia. Porque entendemos que el ministerio es una expresión de tu gracia. Por lo tanto, cuando operamos en el ministerio, lo que estamos haciendo es revelar una porción de tu gracia de acuerdo al llamado personal que nos has dado cada uno de nosotros, cada uno con un matiz distinto, cada uno con una personalidad distinta, que es parte de la multiforme gracia tuya. Y eso es lo que queremos hacer. Perdónanos por todas las veces en las cuales hemos subestimado esto de ser ejemplo. Y hoy tomamos la decisión de sujetarnos a tu yugo fácil, donde caminamos mirándote a ti, a tu ritmo, a tu forma, y le decimos a otros que sigan esos pasos. Queremos ser cuidadosos, celosos de lo que enseñamos y de cómo vivimos. Queremos ser cuidadosos, celosos de la palabra que enseñamos y del fruto que damos. No queremos ser puertas que el enemigo use para atentar contra tu cuerpo. Queremos más bien que nuestro estilo de vida sea la plataforma desde la cual otros verán la belleza de tu consejo y decidirán adoptar el mismo estilo de vida para tu gloria. Permítenos cada día ser cautivados por ti y recordar que aquel que nos llamó es digno de todo honor, de toda gloria y de toda alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén.